Pablo Ignacio del Villar Velázquez, que es estudiante del 8º semestre de la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. Estudia e investiga los contextos, saberes y experiencias que ha tenido en los momentos difíciles en los que va a exponer su trabajo. En el año del 2023 estuvo él presente en los incendios que se dio en el norte de La Paz. De igual manera, estará acompañando también en la exposición la señorita Denise Mari Calizaya, estudiante también del 8º semestre de la carrera de Antropología, también de la UNSA. El interés por los problemas sociales y ambientales la llevaron a la Amazonía durante la crisis incendiaria del 2023 también, con el afán de difundir estas experiencias vividas. Ahora se presentan para esta investigación que la titularon La lluvia ausente, el uso del agua en la mitigación del fuego durante la crisis incendiaria en la comunidad Tacana de Buenavista, del norte de La Paz, el 2023. Entonces, bienvenidos Pablo y Denise, tienen el tiempo de 20 minutos y abiertos a cualquier consulta después. Ya. Muchas gracias. Para nosotros es importante hacer una pequeña aclaración inicial. Nosotros íbamos a viajar a esta comunidad con el motivo de conocer aspectos de su vida diaria. Sin embargo, y lamentablemente se dio la crisis incendiaria y nosotros nos dirigimos allá, nos adecuamos, no ya con un fin meramente investigativo, sino con la intención de ayudar, de poner nuestras manos para poder hacer lo que se pueda hacer allá, ¿no? Sí, y también nos importa destacar, ¿no?, en cierta parte, que nosotros no teníamos conocimientos previos respecto al manejo del fuego y que tampoco éramos bomberos, ¿no? Entonces hemos ido allá a aprender plenamente de la comunidad tacana y de la misma crisis que se ha vivido. Bueno, con respecto a nuestro título, La lluvia ausente hace referencia a esas lluvias que no llegaron en la época que tuvieron que hacerlo, dando como resultado un fuego como nunca antes había visto en la zona, ¿no? Entonces, esa aclaración en nuestro título. Nuestro trabajo tiene 5 puntos donde vamos a dar un contexto sobre el espacio del cual vamos a hablar, sobre cómo se ha dado el incendio, cómo se ha luchado con él, el rol importantísimo y vital del agua en él y las reflexiones que surgen de esta crisis desde la comunidad. Algo que nos es muy importante es lo que nos ha demandado la comunidad a hacer, ¿no? Y es precisamente la razón por la que estamos acá, porque es difundir qué es lo que ha pasado allá, qué es lo que se ha vivido allá, ¿no? Cuál ha sido la experiencia y cuál es su realidad. También esta investigación nos va a permitir comprender cómo la ausencia de lluvia ha llevado a que se tenga, ¿no?, una dinámica de emergencia con el agua frente a la crisis incendiaria. Y también nos va a permitir comprender que es necesario tener en cuenta a la multiplicidad de actores que componen este espacio, donde se encuentran tanto los pueblos indígenas, interculturales y menonitas. Bueno, ahora vamos a dar un poco sobre el contexto geográfico. La comunidad de Buenavista está en el norte de nuestro departamento, en la TCO Tacana 1, en el municipio de San Buenaventura, ¿no? Está a 45 minutos en movilidad de la población del mismo nombre. Y fíjense ya que la comunidad está muy cercana al río Beni y a otros riachuelos que son muy importantes, porque de ahí hemos podido conseguir agua, ¿no?, para esta crisis. Bueno, ingresando a lo que es el contexto económico y productivo, no es importante destacar que la población tacana, la mayoría de las familias de esta comunidad, tienen una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, una de las actividades que ellos realizan es la agricultura. Ellos siembran distintos alimentos como la yuca, el maduro, el plátano, el guineo y bueno, hay una serie de frutas, ¿no?, que por lo general las cultivan en la época de lluvia para poder asegurar su alimentación el siguiente año, ¿no? Ellos principalmente utilizan herramientas manuales, ¿no? Acá no hay el uso de maquinaria pesada, lo que también lleva a que las áreas que ellos trabajan pues sean reducidas, ¿no? Exagerando, llegan a preparar 1 hectárea para la siembra. Y otras de las actividades que realizan son la caza y la pesca, ¿no?, que han ido en bastante desmedro, esto debido a los distintos cambios que se han ido implementando en el territorio y principalmente por la incidencia de otros actores como los interculturales y los menonitas, ¿no? Entonces, la caza es una actividad que todavía realizan principalmente los adultos, que son quienes se internan en el monte para poder
conseguir carne de monte, ¿no? Sin embargo, esta actividad se ha hecho cada vez más difícil porque los animales se han ido alejando de esta región, ¿no? Llevando a que sea cada vez más complicado poder conseguirlos en el monte, ¿no? Lo mismo sucede con la pesca. ¿Qué sucede? Que hay una buena población y demanda, ¿no?, de peces en San Buenaventura, que hay una actividad extractivista de peces, dejando muy pocos para los pueblos indígenas que rodean este espacio, ¿no?, y que también van al río Beni para poder acceder a estos alimentos, ¿no? Entonces, si bien todavía se realizan estas actividades, realmente se han reducido considerablemente. Por esta razón también han decidido incursionar muy pocas familias, pero lo han hecho en lo que es la ganadería, ¿no? Ellos crían principalmente lo que es el ganado vacuno o huachas, como ellos les dicen, y bueno, es una actividad que se realiza muy poco, ¿no?, porque a la vez es muy demandante, ¿no?, tanto por la cantidad de alimento que requieren, la cantidad de agua y el espacio para los potreros. Bueno, con el mayor crecimiento poblacional y mayor movimiento económico, se han creado nuevas necesidades económicas, ¿no? Y, por ejemplo, y para explicar mejor este punto, don Marcos nos decía que ahora que hay un colegio en la comunidad, hay que comprar útiles, uniformes y otros materiales, ¿no? Entonces, la economía de subsistencia ya no abarca para eso, entonces se tiene que buscar otras alternativas para generar, pues, recursos económicos. Uno de los más usuales y que optan muchos jóvenes es este, ¿no?, el de los toritos. Un medio de transporte que es fundamentalmente una mototaxi que cumple rutas desde la comunidad a San Buenaventura, Rurrenabaque y rutas internas, ¿no? También hay la oferta de su fuerza laboral en estos centros poblados. Y muchos tacanos también están buscando cultivar la caña de azúcar, ¿no?, porque el mercado de la fruta y del arroz, pues sí, es muy difícil para ellos, ya que han sido desplazados por la gran producción que tienen las colonias menonitas en Ixmiamas y las comunidades interculturales, ¿no?, a pesar que este mercado para ellos era redituable en el pasado. Entonces buscan generar recursos igual, pero desde la agricultura. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el chaqueo y el cambio climático, ¿no? En primera instancia, el chaqueo es una actividad que se realiza tradicionalmente en Buenavista, ¿no? Nosotros hemos podido hablar con los abuelos, con las abuelas y todos nos decían, ¿no?, mis papás y mis abuelos procedían con el chaqueo para poder limpiar las tierras y despejarlas para proceder al cultivo, ¿no? ¿Y cómo se realiza el chaqueo? Pues es con fuego. Entonces, esta es una actividad que ha ido pasando de generación en generación y que se la realiza hasta la actualidad, ¿no? Sin embargo, se ha ido procurando expandir un poco más, ¿no?, las tierras que ellos utilizan, porque precisamente por lo que ya mencionaba mi compañero, ¿no?, por las demandas económicas que existen en la actualidad, ¿no?, que ya no las pueden satisfacer meramente con la economía de subsistencia que poseen. Y bueno, para realizar el chaqueo de una manera adecuada existe una técnica por excelencia que es acordonar o crear callejones, ¿no? Esta técnica consiste en que se acumula troncos o ramas gruesas de tal forma que generas un muro, ¿no? Entonces el fuego ya no puede pasar y se extingue. Y en el caso que este llegara a sobrepasar el muro, pues en sí tendría que ser épocas donde llueve mucho y es bastante húmedo, ¿no? Entonces el fuego no puede expandirse o directamente es apagado por la lluvia. Sin embargo, el año 2023 se ha vivido un retraso considerable de las lluvias, ¿no? Han tardado más de 2 meses en llegar y en primera instancia lo que ha provocado esto ha sido una sequía que ha llevado a que los árboles frutales que ellos tenían, como se puede ver acá, ¿no?, se desprendan de sus frutos que ni siquiera habían llegado a madurar, ¿no?, también poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. La población se quejaba constantemente del calor que era excesivo y que ya no se podía tolerar, ¿no? Y en el monte pues había abundante hojarasca, ¿no?, que es un material altamente inflamable. Y bueno, esto nos lleva también a pensar en cómo es que se han dado los incendios, ¿no? ¿Por qué? Porque las poblaciones, tanto Buenavista como aquellas aledañas que se encuentran en este espacio, han procedido de manera normal con el chaqueo como lo tenían acostumbrado. Sin embargo, no se esperaba que haya una ausencia de lluvias, ¿no? Entonces, el fuego muchas veces se les ha ido de las manos, se ha extendido debido a la hojarasca que había presente en el monte, ¿no? Entonces, se ha ido por el monte y empezaba a pasar de una comunidad a otra, llegando a tener gran magnitud. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el incendio en sí mismo. Por ejemplo, el humo que se ve en la imagen da un panorama de a dónde dirigirse, ¿no? Porque el fuego muchas veces estaba en el monte,
Sin embargo, si bien puedes saber dónde está una vez que tú te acercas a él, no es fácil muchas veces saber dónde está exactamente hasta que te topas con él, ¿no? Entonces, eso es otra dificultad al momento de acercarse a este espacio. Acá se puede ver en el video cómo la ceniza que todavía está ardiendo no es expulsada hacia arriba. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque es una de las formas en las que más se extendía el fuego, ¿no? La ceniza volaba y de pronto el viento la podía arrastrar distancias considerables, iniciando nuevos focos de incendio. Y si el humo es un signo para saber a dónde dirigirse en el día, la luz que produce el fuego, que es tan fuerte como se ve en la imagen, es otro punto para saber a dónde ir, ¿no? Sin embargo, en el monte no hay senderos, es bastante difícil moverse por ahí, entonces las linternas eran indispensables para poder luchar contra el fuego durante la noche. Y bueno, la expansión del fuego es importante tener en cuenta, ¿no? Que estos incendios han sido de gran magnitud, entonces no podían ser extintos completamente. ¿Qué pasaba? Que la población lograba controlar de pronto el fuego, pero quedaban brasas ardiendo, o también muchas veces todavía había fuego presente, ¿no? Lo que hacía que esto todavía corriera el riesgo de extenderse más. Y bueno, como se puede ver acá, ¿no? Hay múltiples focos de incendio y es bastante difícil poder lidiar con ello. Bueno, ¿el qué se hizo, no? En sí, la comunidad de Buenavista procedió a chequear con las medidas de seguridad que siempre se toman, ¿no? Pero como ya se iba mencionando, estaba tan seca la tierra que es muy difícil controlar el fuego, ¿no? Incluso entre muchas personas. E incluso el fuego podía crearse por las cenizas que llegaban de lugares muy lejanos. Entonces, a pesar de haber acordonado, haber hecho técnicas y luchar directamente contra él, era muy difícil apagarlo completamente, como ya iba mencionando mi compañera. Y bueno, ¿no? Y si es una época de lluvia, ¿qué pasaba con la lluvia? De nuestra estadía solo llovió un día, no llovió ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente largo, no duró mucho la lluvia, porque no apagó el fuego, ¿no? Y ya no volvió a llover. Y bueno, ¿qué se podía hacer, no, frente a este problema que se avecinaba, digamos? En primera instancia, como era una emergencia, se buscó lo que es el acopio del agua y se utilizó lo que se tenía a la mano, ¿no? Las ollas, los baldes y las mochilas fumigadoras que eran esenciales para poder transportar el agua. El machete también era sumamente importante, no meramente solo para abrir senderos, ¿no? Sino que también podía cortarse ramas para que en el caso que estén empezando a prenderse, pues puedes retrasar el avance del fuego en un árbol, ¿no? Aún así es solo el retraso, ¿no? Es muy difícil acabar al fuego. Y bueno, la organización comunal ha sido fundamental porque nosotros hemos llegado ya a inicios de noviembre, sin embargo, la comunidad había estado luchando ya desde septiembre contra los incendios, ¿no? Entonces, era algo que ya los tenía exhaustos y bueno, ellos tienen en su organización una responsable de crisis, en este caso es doña Celia, que fue quien nos recibió allá en la comunidad, ¿no? Y ella estaba enterada de todo lo que sucedía y de dónde estaban los incendios y a dónde había que ir, ¿no? Y cuando el fuego se hacía muy, muy peligroso, sonaba la alarma en el corregimiento y bueno, la gente que estaba alrededor no tenía que agarrar sus baldes, sus ollas, lo que tenía a mano para poder coadyuvar en la lucha contra el fuego. Bueno, si bien no había lluvias, el agua no abandonó en ningún momento a los pobladores de Buenavista y fue fundamental para poder afrontar esta crisis, ¿no? En esta foto se ve el riachuelo de donde se sacaba en mayor cantidad el agua para poder dirigirse a los incendios. Sin embargo, Sin embargo, es bien difícil llevar litros y litros de agua al punto del incendio, especialmente si es en el monte, ¿no? Entonces, muchas veces se tenía que optar por picar las cañerías. Pero ¿por qué las cañerías están más cerca del fuego que los riachuelos o las lagunas, por ejemplo? Porque el agua que transita por ellas, pues viene de las vertientes del monte, ¿no? Entonces era una fuente de agua más cercana. Sin embargo, y como puede verse en la imagen, pues tú picas y sale con mucha fuerza, ¿no? Entonces es difícil poder acopiar suficiente agua, pero aún así era importante para no tener que hacer viajes largos y también poder luchar con el fuego constantemente, ¿no?
Y bueno, ¿qué es lo que se hacía con el agua que se lograba trasladar, no? Como ustedes pueden ver, los incendios realmente son de gran magnitud y no se podía llevar mucha agua, entonces lo que se hacía era humedecer los alrededores del fuego, del incendio, para evitar que éste avanzara más, ¿no? Sin embargo, en ningún momento se lograba apagarlos por completo, ¿no? Entonces, esto nos habla de dos dificultades importantes, ¿no? Una es el peso del agua, que es difícil trasladarlo, ¿no? Y las grandes distancias que había que recorrer. Y bueno, como ya íbamos adelantando, la población ya estaba cansada porque habían luchado ya meses contra el fuego y aún así como había tantos focos de calor, una vez no se puede saber a dónde dirigirse, ¿no? Entonces uno podía estarse dirigiendo a un espacio y recibir una llamada y tenía que dar la vuelta y correr, ¿no? La comunicación también en el propio momento de luchar contra el fuego era fundamental, había que gritar todo el tiempo porque existe el riesgo de que el fuego rodee a alguien, ¿no? Entonces, incluso la organización, teniendo señal para llamar, tal, no era la más fácil, ¿no? Y bueno, y más allá del agua que se utilizaba para apagar de pronto o para luchar directamente contra los incendios, también era muy importante poder cargar el agua para poder beber, para poder tomar, ¿no? Para poder hidratarse y continuar con la lucha contra estos incendios. Y bueno, respecto a las reflexiones que surgen desde la comunidad, nosotros hemos tenido la oportunidad no solo de participar en la lucha contra los incendios, ¿no? Sino también de conversar con ellos en el momento en el que se produjo la crisis, ¿no? Entonces, estamos precisamente acá porque ellos nos demandaron la necesidad de que se difunda cuál ha sido esa realidad, ¿no? Ellos nos decían, ustedes han vivido con nosotros lo que ha pasado acá, han estado en los incendios, no saben ya qué es lo que está pasando acá y necesitamos que se conozca eso allá porque muchas veces no se sabe, no entienden qué es lo que vivimos. Entonces, esa ha sido una de las principales razones para poder tocar este tema. También nos hablamos sobre qué podría hacer la comunidad para evitar que se puedan repetir este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de crisis. Entonces, don Camilo, que es el primero que está ahí en la foto, es el actual corregidor de la comunidad, ¿no? Y él nos decía, de pronto sería importante retomar el trabajo comunitario, porque antes, así como 30, 50 años, las tierras las preparaban de forma comunal, ¿no? O sea, iba toda la comunidad a chaquear, entonces había un mayor control y bueno, era menos posible que el fuego se les vaya de las manos, ¿no? En la actualidad, internamente en la comunidad se han parcelado las tierras, ¿no? Entonces, ¿esto en qué deriva? En que se trabajen por familias, ¿no? Entonces, las familias muchas veces no tienen tanta gente como para poder controlar efectivamente el fuego. De alguna forma, el hecho de retomar ese trabajo de manera comunitaria haría que más gente controle el fuego y evite que se les vaya o que se extienda de más, ¿no? Por otro lado, también don Marco igual nos decía que por qué todavía tiene la necesidad de usar fuego para chaquear, ¿no? Y nos decía, quizás si de pronto el gobierno podría ayudarnos o coadyuvar en el hecho de tener maquinaria pesada, haría que ellos prescindan del uso del fuego, ¿no? Y de esta manera evitar que existe ese riesgo de que se vuelva a repetir esta crisis. Sin embargo, lo que más han destacado las personas mayores, como doña Beatriz, don Natalio, don Vicos y don Herman, es el cambio climático, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay? Nos decían, hace años nosotros podíamos trabajar todo el día en el Chaco, de la mañana a la noche, ¿no? Pero ahora ya eso es imposible porque el calor es demasiado fuerte, entonces entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde ellos ya no pueden estar en el Chaco, ¿no? Y esto ha cambiado mucho la dinámica que tienen con la agricultura. ¿Y esto en qué deriva, no? O sea, el cambio climático viene de la mano de múltiples transformaciones. Entonces, las actividades que realizaban usualmente, como la agricultura, la caza y la pesca, pues ya son bastante complicadas de seguir realizando, ¿no? ¿Y esto qué lleva? A que haya mucha susceptibilidad de parte de las personas mayores, de los adultos, y que pues, los jóvenes se vayan distanciando cada vez más de la comunidad. Y bueno, ¿no? Entonces es un problema estructural porque es una transformación del medio, ¿no? No solamente con el cambio climático, sino también por la incidencia de nuevos actores, nuevas necesidades económicas. Entonces el problema es muy amplio, ¿no? Entonces por eso también es importante hacer mención de esto, que no hay como un enemigo común, no hay a quien señalar como un culpable, que de pronto hace eso mucho los medios, ¿no? De hecho, incluso nosotros fuimos con la idea, ¿no? Que el fuego debe ser causado de pronto por los interculturales o los mineros, y estando allá, incluso en una comunidad intercultural, nos decían,
estamos preocupados, estaba la gente asustada por incendios, ¿para qué van a quemar el monte? Decían, ¿no? Y ellos también iban a luchar. Entonces, no podemos reduccionar o reducir el problema a alguien, a un actor y dejarlo ahí, ¿no? Sería comprender, y es importante, toda esa amplitud que tiene esta situación. Entonces, sin embargo, y ojo, no podemos mencionar que esto sucede en todas las situaciones de incendio forestal en nuestro país, ¿no? Cada espacio tiene sus particularidades propias. Sin embargo, lo que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que nos han contado es eso, ¿no? Entonces, este tema es bastante amplio, no podemos mencionar que esté cerrado ni mucho menos, pero lo que sí podemos decir es que es un trabajo que queda mucho para la reflexión, para la investigación y pues mucho más para la acción. Entonces ese sería nuestro tema, más bien muchas gracias por su atención. Pablo y Denise, estamos abiertos ahora a alguna consulta, una pregunta que tengan sobre esta experiencia vivida en ese momento tan difícil, ¿no? Incluso el de transportar su propia agua para luchar contra el mismo fuego. Es muy interesante la vivencia que vivieron. A ver, ¿alguna consulta de alguien? Sí, muchas gracias. Buenos días. Primero, felicitarles por haberse animado a ir en estos momentos y realmente, o sea, conocer esos bosques antes y en el momento y después es devastador que ni siquiera a veces por videos uno es capaz de terminar ver el video. Entonces, es valeroso por parte de ustedes eso, ¿no? Creo que a manera más que todo de comentario, como más que consulta, es, como tú mencionas, es un problema más estructural, ¿no? Y creo que tiene muchos matices que no solamente hay que reducirlos al tema económico y al hecho de que ya tengan nuevas necesidades, ¿no? Estamos hablando ahorita de Buenavista, que está muy cerca de centros urbanos importantes como son San Buenaventura, Rurrenabaque, y las comunidades más cercanas ahí también están Bella Altura, Capaina, que están ahí cerca, ¿no? Entonces, estas tres, principalmente al estar muy cercanas a estos centros urbanos, efectivamente tienen más necesidades económicas que otras comunidades más alejadas, pero que no están totalmente también de acuerdo con todo este trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con el monocultivo, ¿no? Que es tan devastador y afecta tanto en tantos niveles. Pero al ser una TCO tienen que producir la tierra, entonces el poner un agrocultivo siempre se vuelve un poco más complicado. Entonces el hecho de que haya la quema para el chaqueo y todo lo demás y para hacer estos monocultivos, pues no es el único, o sea, no, como mencionan, no es solamente de la comunidad, no, también son de terceros, ¿no? Ellos tratan de proteger también incluso áreas que no están contempladas dentro de su TCO y que no quieren incluirlas dentro de su TCO porque eso implica también el deforestar más espacios que ellos están protegiendo de terceros, de casas furtivas, de colonos en realidad que llegan, ¿no? Entonces creo que es importante, si bien es muy bueno que se haya hecho todo este registro y relevamiento, creo que es importante también mencionar y no dejar de lado todos estos matices que van apareciendo para no caer justamente en ese reduccionismo, ¿no? Porque creo que es muy complejo. Incluso, no sé, en Bella Altura, que está ahí muy cerca, están implementando nuevas formas económicas con lo que son las artesanías, el cacao, que también las están implementando en Buenavista y en Capaina, ¿no? Entonces, en toda esta área. Entonces, creo que es importante ver todas las partes para no llegar a un reduccionismo, pero bueno, nuevamente felicidades y creo que sí es muy, muy importante lo que hicieron. Muchas gracias por el comentario. Allá arriba, al ladito está Isaac. La preguntita. Claro. Felicitarles igual a ustedes, es muy valioso el trabajo de campo que han hecho y el hecho de aprender de la comunidad, ¿no? Con la comunidad. Y mi pregunta es súper puntual y está relacionada también a lo que dice el anterior comentario. ¿Qué papel, qué rol tuvo el Estado y los municipios en general en cuanto a la mitigación del fuego?
Y la otra que es un poco más una inquietud, ¿no? Si es que hay un conocimiento, si es que ustedes pudieran indagar en un conocimiento ancestral en cuanto a esto de se vienen o no se vienen las lluvias, de la probabilidad de incendios, ¿no? ¿Qué conocimientos locales existen alrededor de esto? Gracias. ¿Segundo? Bueno, respecto a la acción del gobierno propia en sí ha sido bastante paradigmática porque llegaron, de hecho, en ese momento bomberos voluntarios tanto de La Paz como de Caranavi, pero sin embargo trabajaron meramente un día y se fueron, ¿no? En los peores momentos donde estaba el fuego no estuvieron. E incluso había esas quejas de que la gente y el gobierno solo se preocupaba por el ingenio azucarero, ¿no? Muy paradigmático porque se estaba quemando la caña de azúcar, ¿no? Entonces, y se invisibiliza eso porque algo que nos llamó mucho la atención la otra vez que fuimos, se estaba dando un taller justamente con bomberos del Maridi y todo el rato repetían, imagínense que el fuego llega aquí, imagínense que el fuego llega a su comunidad, pero han vivido eso, les ha pasado eso, entonces es incluso invisibilizar las experiencias que ellos han tenido. Y bueno, respecto a los conocimientos ancestrales que se tiene, hay una preocupación muy grande de parte de las personas allá, porque ellos nos decían, nuestros abuelos se están acabando, ¿no? Y realmente no se está pudiendo transmitir ese conocimiento que ellos tienen, porque ya no hay interés de parte de los jóvenes. Esto comenzando por la misma lengua, digamos, ya casi nadie habla tacana allá. Entonces es una preocupación constante y las personas que estaban ahí en la lucha contra el fuego nos decían, es que nosotros quisiéramos tener de pronto esa tecnología que nos permita saber cuándo van a haber lluvias y cuándo no. Entonces esto nos habla de que realmente no se ha preservado de pronto esa forma de conocimiento en la mayoría de las personas, ¿no? Eso. Sí, por favor. Y gracias. ¿El agua habrá sido suficiente para aplacar tanto fuego? ¿Habrá sido la primera experiencia en esta envergadura? Luego, o sea, a nivel de prevención hay que tomar en cuenta que cerca de ahí han hecho el descubrimiento de ese pozo de gas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también, no? Bueno, el Mayaya está un poco lejos de lo que es Buenavista, ¿no? Pero sin embargo, sí, es justamente toda la gente estaba impactada porque nunca les había pasado eso, ¿no? Y si el agua alcanzó, ¿no? Es un poco para debate, ¿no? Porque si bien no estaban las lluvias y se sacaba agua de los ríos, de las cañerías, sí se pudo por lo menos aplacar un poco, ¿no? Pero hasta también incluso por ahí, porque el fuego lastimosamente sí llegó a la comunidad y afectó casas, ¿no? Pero aún así, ahí sí se preocupó el gobierno y mandó gente, pero el agua pudo salvarlo, sí, de que pudo, ¿no? Pero también hasta qué punto, entonces un punto que sería mucho a reflexionar y debatir. Claro, además también es importante mencionar el tipo de agua, ¿no? Lo que ahí se esperaba más que todo era la lluvia, porque era de pronto lo único que iba a poder lidiar y apagar los incendios como tal, ¿no? Que de pronto el agua que se podía trasladar para luchar, como hemos mencionado acá, pues no la apagaba, realmente solo podía contener hasta cierto grado, ¿no? El fuego. Bueno, la última pregunta ya y ya. Sí, buenas. Tenemos una pregunta que viene desde el Facebook. Comentan en la transmisión. ¿Es decir que las comunidades indígenas siempre fueron las culpables, no intencionalmente, de los incendios en el oriente boliviano? ¿Por qué cada año surge el mismo problema si se tienen experiencias pasadas? Bueno, no necesariamente, es que es precisamente eso en lo que queremos hacer énfasis, es un problema estructural, ¿no? No podríamos echarle la culpa a ellos porque están chaqueando, sino porque no solo se trata del chaqueo y que el chaqueo ha provocado los incendios, hay cambios climáticos que han hecho que las lluvias se retrasen, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, pues tradicionalmente las lluvias llegan en estos meses y es por eso que el fuego no se les iba de las manos, digamos, ¿no? Pero precisamente en el 2023 ha habido una sequía que ha sido muy importante. Por otro lado, también está la incidencia de otro tipo de actores, como son los interculturales y los menonitas, que les han hecho una competencia económica desplazándolos del mercado, donde ellos también lograban tener de pronto ciertos excedentes, ¿no? Para poder satisfacer esas necesidades que se han ido implementando más recientemente, ¿no? Entonces, son varios factores los que hay que tener en cuenta respecto a este contexto y no podríamos simplemente, como ya decía mi compañero, buscar un culpable y eso sería lo peor, no tenemos que
comprender este problema en toda su amplitud posible. Bueno, muchas gracias, Pablo y Denise. Hay varias personas que quieren hacer preguntas, pero a ver, vamos a ver en el receso que puedan conectarse con ustedes, ¿ya? Muchas gracias, un fuerte aplauso para Pablo y Denise. Ernesto Gabriel Moreno de la Quintana es antropólogo boliviano-mexicano que realizó estudios de maestría y doctorado en México. Produjo numerosos artículos académicos y un libro con enfoque etnohistórico y antropológico que titula Carlos Mamani Chilihuancha, pero caudillo mayor de la patria en 1804 y 1816, el cual fue galardonado y publicado. Actualmente es docente de la carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro y asesor del IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina en México. Realizó trabajos de campo en comunidades amazónicas con los chimanes, liderando proyectos como la contaminación del agua y el acceso al agua potable en comunidades del río Maniqui. Concluyó investigación sobre la iconografía y el simbolismo de los tejidos chimán, propuesto como ley patrimonial artesanal al Estado boliviano. Muchas gracias, Ernesto, y pues tienes 20 minutos para compartirnos lo que trabajaste. Muy bien, buenos días, estimado Vladimir. La conexión. Sí, Ahora ahí sí. me escuchan, perdón. Estimado Vladimir, buenos días a todos los presentes también. Es un gusto volver a estar en las salas acá del MUSEF y haber visto a tanta juventud que está haciendo su trabajo de campo, que es muy importante. Así hemos ido pasando y transcurrido la licenciatura y siendo parte hace muchos años, presentando los avances de investigación en estos espacios de encuentro, de conocimiento, ¿no? Bueno, a ver, en esta oportunidad estoy denominando la ponencia entre el etnocidio y la resistencia con estas dos naciones Ceceja-Chimán. Ya llevamos aproximadamente unos 3 años de trabajo de campo de manera intermitente y no se ha terminado con toda la investigación, seguimos trabajando y hemos dado énfasis quizás en esta última etapa al pueblo chimán, ¿no? Esto nace a partir de que la carrera de Antropología de la ciudad de Oruro realiza anualmente un viaje de aproximadamente 10 días con los estudiantes. Más ese viaje, como saben ustedes, y en la universidad es como una etnología del recorrido más que propias investigaciones, ¿no? Pero de ahí salen elementos y problemáticas interesantes, como en el caso de los compañeros que nos presentaron anteriormente una ponencia muy interesante, donde se resalta la importancia del trabajo de campo, ¿no? Además de la articulación que se pueda tener con la cuestión teórica. Para cambiar esta... ¿ahí? La siguiente. Ah, ya, ok. Bueno, ustedes bien conocen la temática y el problema que tenemos sobre el mercurio y la contaminación de las aguas, ¿no es cierto? Que es una problemática muy fuerte y delicada. A nivel nacional e internacional tenemos una normativa amplia, amplísima, sobre la protección y el derecho humano al acceso al agua, ¿no? Empezando por la Constitución Política del Estado, tenemos la ley número 300, la ley 1330, que es la ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la ley del medio ambiente, la ley del derecho de la Madre Tierra, e inclusive tenemos una autoridad plurinacional de la Madre Tierra, eso a nivel nacional. A nivel internacional somos parte de los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, con la que tenemos que tiene que cumplir, el Estado boliviano hasta el 2030 los 17 objetivos que ustedes bien conocen. El objetivo número 6 es el tema del acceso al agua potable como derecho humano fundamental. Pero más allá de la cuestión normativa que tenemos, esta cuestión normativa no hace a las necesidades de los seres humanos. O sea, es una cuestión normativa y nos olvidamos de lo que importa, de los sujetos. O sea, de nada nos sirve y llega a ser un discurso retórico, además de un discurso ideológico político para continuar con una romantización de la pobreza o para hacer un negocio político
y mantenerme en el Estado a expensas de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Bueno, acá podemos ver en estos mapas estas dos comunidades. Solamente hemos tocado de los Eseja, que es Yuquibo, que ustedes conocen muy bien, y en Puerto Salinas, ¿no? Que son de las dos comunidades más afectadas por la contaminación del mercurio. Podemos ver además cómo han ido cambiando. Estos son mapas del Google Earth de los años 2012 y del 2023. Entonces, cómo va cambiando el espacio y el territorio. Y podemos ver incluso aspectos de gentrificación con la aplicación de estas viviendas sociales y cómo va cambiando el lugar antropológico, el lugar de la comunidad, cómo se va moviendo y las prácticas culturales que son las que nos competen a nosotros, ¿no? En territorio Chimán sí tenemos mucha más experiencia y conocemos más de 30 o 40 comunidades donde hemos podido ir navegando, caminando, recorriendo espacios, y pues básicamente todos tienen la misma necesidad, el tema del agua, el tema de filtros de agua, el tema de pozos de agua y la necesidad de este acceso. Y donde la mayor parte de estas comunidades están sufriendo la cuestión de la contaminación. Han habido muchas instituciones que se han dedicado a hacer relevamiento de datos, análisis de las muestras de agua, y podemos ver que en la cuestión del mercurio, por ejemplo, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz revela datos muy alarmantes, ¿no es cierto?, por la contaminación del mercurio, que tienen hombres y mujeres en la región amazónica. El estudio señaló que en las muestras se encontraron 10 partes por millón de mercurio, o sea, 9 veces más de lo normal que podemos tener nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias del mercurio? ¿No? Que son las poblaciones más vulnerables, mujeres y niños. En el útero, los bebés pueden estar expuestos al metilmercurio cuando sus madres comen pescado. Esta exposición puede afectar de manera negativa el crecimiento del cerebro y al sistema nervioso de los bebés sin nacer. Estos sistemas pueden ser más vulnerables al metilmercurio de lo que son los cerebros y sistemas nerviosos de los adultos. Las siguientes funciones pueden verse afectadas si el niño estuvo expuesto al metilmercurio mientras estaba en el útero: el pensamiento cognitivo, la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades motoras finas y las habilidades visuales especiales. Acá podemos ver a niños Eseja, ¿no? Esto es en Yuquibo, la parte derecha, la imagen de la izquierda es en Puerto Salinas. Estos niños que están haciendo en esa botella PET, si logran alcanzar a ver, toman la muestra de agua para consumirla, la ponen en la leña para hacerla hervir, ¿no es cierto? Entonces, como para poder beber esa agua. Pero ¿qué pasa? Es una botella PET, entonces el desprendimiento de plásticos que consumen en su cuerpo están expuestos. Esto es una realidad latente, inminente y fotografías tomadas el año pasado. Estas comunidades, si pueden ver en el pocillo naranja, ese es el tipo de agua que llegan a consumir en muchos casos. Al parecer es como transparente, uno toma la muestra, mueve un poco y sale así, de contaminada. Y bueno, básicamente estas poblaciones para su subsistencia y relación consumen el pescado, ¿no es cierto? En términos físicos estamos viendo la exposición y el genocidio expuesto, sin duda, a la desaparición. En el trabajo de campo que estamos realizando y que hemos realizado y en todas las comunidades con las revisiones médicas básicas, encontramos dolores de cabeza, dolores de pecho, diarreas constantes, manchas en la piel, bacterias, parásitos, etc. Nosotros, como antropólogos y parte de las ciencias sociales, estamos siempre dispuestos a ayudar. Una categoría importante y donde todos estudiamos quizás antropología, además de conocer al otro, es la ayuda, ayudar. Entonces nos hemos dado maneras de, desde la ciudad de Oruro, apoyar a estas comunidades capacitándonos con los estudiantes en la elaboración de filtros de agua caseros. Entonces acá tenemos algunos estudiantes de la carrera de antropología de Oruro que están elaborando estos filtros de agua. ¿Para qué? Para poner en práctica
y compartir este conocimiento a las comunidades chimanes y Eseja. Ahí tenemos unas muestras recientes de la comunidad de Puerto Codo, muy cerca de San Borja, donde hay una turbidez, hierro total y nitrógeno amoniacal que exceden los límites permitidos por la norma boliviana NB 512 para agua potable segura. Y esto es lo que van consumiendo. Muy gentilmente, el laboratorio de la Universidad San Simón y el laboratorio de Spectrolab de Ingeniería del Auto nos han hecho esta toma de muestras de agua. Pueden ver en esa botella ¿sí? Ahí está otra vez. Ahí está, nada. Bueno, pero vamos, mientras, ahí está la imagen, ¿no? Gracias. Ahí la puedo ampliar, la anterior. Ya, no se preocupen. Bueno, ahí está la toma de muestras de agua que tenemos en la comunidad de Moseruna, que es lo que se consume. Podemos ver acá a los niños Eseja, con las pancitas hinchadas y inflamadas, y ustedes conocen muy bien que están parasitados y con bacterias, etc. Y en la parte superior tenemos, bueno, estamos con algunos comunarios chimanes de Cocincho, donde estamos poniendo en práctica el conocimiento que hemos adquirido para la elaboración de filtros de agua caseros y ver la manera en que ellos lo puedan implementar en sus espacios, ¿no? Incluso en Misión Fátima hemos podido y hemos tenido la oportunidad de implementar estos filtros y además que han ido saliendo aspectos bien interesantes relacionados con el tejido. O sea, lo que a nosotros nos interesa o hemos ido por conocer las prácticas culturales y hemos encontrado la problemática del agua. Y además de la problemática del agua, una cuestión importante que es la memoria oral y la pérdida de memoria o las políticas del olvido, donde estas comunidades ya no tienen las prácticas culturales, ritos, conocimientos ancestrales que se tenían hace mucho tiempo. Y me refiero a comunidades que están completamente aisladas, muy alejadas de centros poblados, ciudades o municipios, y poblaciones muy cercanas también, ¿no? Acá las mujeres, bueno, estoy trayendo estas imágenes para mostrarles la manera en que hacen el tejido, el hilado y la corporalidad de las mujeres, esto para compartir un poco la experiencia. Y bueno, la ayuda, ¿no? No hemos acudido a instancias gubernamentales ni del Estado. En esta oportunidad es una investigación y un proyecto muy a pulmón propio, podríamos decirlo, y se han sumado algunas instituciones del extranjero para poder ayudarnos, unos médicos, donde hemos hecho la evaluación de varias comunidades. Bueno, esta es la fiesta de Misión Fátima. Hemos utilizado, y yo sé que la biblioteca de acá del MUSEF tiene un acervo muy importante de Erland Nordenskiöld y Jürgen Richter, que nos han servido muchísimo para hacer nosotros un análisis cultural de las investigaciones que ellos realizaban a principios del siglo XX relacionadas con nuestro trabajo de campo con la actualidad y la exposición constante de estos pueblos indígenas. Bueno, son imágenes que quiero compartirles, comparativas de la vestimenta, de imágenes de Jürgen Richter, del libro Universo Mítico de Richter, y las fotografías que tenemos recientemente, ¿no? Que son muy interesantes, que uno va apreciando en el trabajo de campo. Ahora bien, la cuestión del agua, cómo este elemento es tan importante en la mentalidad, en la mitología y en la cultura de estos pueblos. Y hago énfasis en esta oportunidad de los chimanes. El agua, además de ser un tránsito para ellos, está relacionado con los mitos fundamentales y fundacionales de su cosmovisión y de su mitología del universo. Duhit y Michá, que eran dos hermanos que hacen la creación de todo el universo chimán, donde cada uno de los seres vivos, tanto pescados, animales,
árboles, frutos, tenían un cuidador y un dios. ¿Y las ritualidades qué eran? Voy a salir a pescar, bueno, tengo que hacer mi ritual y pido para que me vaya bien. Voy a ir a cazar un hochi, entonces tengo que hacer mi ritual. Voy a tener, no sé, relaciones sexuales y parte de la fecundidad es parte de un ritual. O sea, todo está completamente ordenado y articulado con su mitología y con la naturaleza y con el agua, ¿no? El agua desde una perspectiva femenina, ¿no? El conocimiento desde esta práctica y los roles de género que son parte y aparecen en la necesidad e importancia del agua. Los ritos de paso, el simbolismo del agua en la unión matrimonial, los espíritus y los seres vivos que están altamente relacionados, ¿no? Y el agua como un lugar antropológico. Si han podido ustedes revisar algún libro de Marc Augé sobre los lugares antropológicos, el agua es un espacio de encuentro, de relación con el universo, la naturaleza y con la población. Entonces es un lugar antropológico de sentido y significado a las prácticas de la vida. Podemos ver imágenes y dibujos de ese tiempo en el texto de Riester, cómo está relacionado todo con la naturaleza. Una de las herramientas que hemos utilizado con los niños de estas comunidades es que ellos puedan dibujar cómo ven el mundo de la vida. Y básicamente está el agua, la caza y la pesca, en todo ese sector. Entonces, el agua es importante para la sobrevivencia de estas comunidades. Quiero sumar a esta situación que las vertientes, el agua, que es de consumo cotidiano, están siendo contaminadas, por supuesto, que afectan la vida de estas comunidades física, culturalmente, sin duda, pero además de estas cuestiones hay algo más importante también, el tema de los avasallamientos por parte de grupos interculturales. ¿Sí? Las tierras y en la visión de estas comunidades no existen las fronteras como conocemos y no hay un manejo documental de este es mi terreno y colinda con este terreno, ¿no es cierto? Entonces solamente tengo que estar dentro de este territorio. No, para ellos, para salir a cazar, para ir a tomar agua, etcétera, para moverse no hay fronteras y se desplazan en tiempos distintos para continuar con sus actividades. Hay un proceso de avasallamiento muy duro que están sufriendo estas comunidades, que también es bajo la aquiescencia legal e ilegal del Estado y de las instituciones del Estado. Y bueno, eso es parte del proyecto hasta donde tenemos avanzado que quería compartirles. Les agradezco por la escucha y el tiempo. Ernesto, realmente es una combinación entre tu trabajo ya desde lo antropológico a la práctica de servicio, de ayuda, de solidaridad, y eso realmente es un gran valor. Y bueno, estamos ahora prestos para recibir alguna consulta del público y a ver por dónde encaminamos un poco más de soluciones a esos problemas que tú has encontrado. Sí, excelente presentación, felicidades. Bueno, es preocupante que en el país la delincuencia de asaltantes anden impunes. La Fiscalía, la Justicia, el presidente de la República, los ministros del área, vicepresidentes, autoridades del medio ambiente, etcétera, se les paga tanta plata e incumplen su labor. Lo que como población tenemos que hacer es avanzar hacia el pleno respeto del Estado de Derecho, encarcelar a todos estos cómplices y a los autores directos que están haciendo un desastre. No hay respeto a la propiedad, por ejemplo, tanto en el área rural y tampoco en el ámbito urbano. Cualquier asaltante se hace de estos predios y listo. Entonces tenemos que poner al país en orden, de eso se trata. Muchas gracias. Bueno, es un comentario. Aquí hay una consulta directa, por favor. Gracias. Buenos días, creo que todavía es, ¿no?
Una consulta, ¿sabes si hay algún avance en términos normativos nacionales o internacionales para sancionar lo de la contaminación del agua y por tanto la afectación a los pueblos? Porque este es un tema serio y no es, bueno, es un fenómeno también en los países vecinos, ¿no? Brasil, Perú, Ecuador. Eso, gracias. Sí, claro que sí. Pues básicamente el marco normativo de la madre tierra, también hay artículos donde hay procesos sancionatorios, e incluso en el manejo de residuos para las empresas mineras que están ahí, además de las empresas legales e ilegales que se encuentran por ese sector. Sin duda hay, incluso tendría que ir a procesos penales porque es una afectación contra la vida, pero no pasa nada. ¿No es cierto? Entonces el marco normativo es así, esto en papel, marco normativo y ya, queda nada más. Entonces este espacio que es un lugar académico también es un espacio de reclamo. Quizás podría, no sé, el MUSEF también sacar una resolución final, algo así, ¿no? Como están pasando en los eventos, encuentros de mujeres, como el FOSPA, qué sé yo, donde diga, hay un reclamo latente, vigente del agua, y está sucediendo esto en nuestras comunidades, en nuestros pueblos indígenas de nuestro Estado plurinacional. Sí, allá una consulta. Hola, buenas. Bueno, primero, gracias por la exponencia. Yo básicamente quería complementar un poco lo que has comentado. Yo vivo a varios minutos cerca de Yiuquibo y yo veo a la gente, bueno, cada día los veo ahí con los niños, ahí desnudos, pasando el puente hacia Rurrenabaque. Particularmente los Eceja, una comunidad que relativamente lleva poco tiempo ahí en Yiuquibo por unas tierras que se le han adjudicado, creo, por un grupo misionero, evangelista, creo. Entonces llevan, en comparación con los chimanes o los takana o los mosetén, llevan relativamente poco tiempo adaptándose como pueblo nómada, a asentarse, a tener unas prácticas de agricultura. Yo trabajo con algunos de ellos, hemos hecho capacitación para hacer huertos ecológicos, pero ese tiempo que necesitan cada día para prestar atención a cómo crece un tomate, cómo crece una berenjena, no están acostumbrados a eso, están además acostumbrados a que plantan el mote, llueva y ya lo tienen ahí en unos meses. Entonces yo veo los Eceja, como has puesto al principio, como un etnocidio, no sé exactamente las causas aquí, los agentes, pero veo que los Eceja están para desaparecer prácticamente. Tienen un pie entre el agua y la orilla, y junto a lo del mercurio también. Hay otro estudio en el que se hace también un estudio sobre los pueblos del Kikibey, desde San Luis Chico, San Luis Grande, Asunción del Kikibey, y también triplican o cuatriplican también los porcentajes de mercurio. Y eso que, bueno, yo cuando las he visitado también he comido pescado allí, muy poco, ¿no? Pero esa gente, incluso comiendo mucho menos pescado, también tienen esos problemas. Y me gustaría preguntarte si habéis hablado con alguna empresa minera así directamente o todavía está en, no sé. Sí, gracias por dar continuidad con el comentario. Si los Eceja en el Yiuquibo, que todos conocen, está reducido, ¿no es cierto? Tiene un límite, o sea, les han donado ese territorio, creo que eran 10 hectáreas nada más, pero ya son los límites fronterizos con una urbanización, un aserradero, etc. Entonces, ya no tienen movimiento para dónde voy a ir a cazar, dónde voy a pescar. Ya es como un fraccionamiento de los Eceja, ¿no es cierto? Entonces, tengo que salir a buscar mi trabajo afuera, etc. No he tenido la oportunidad de hablar con alguna empresa minera relacionada. Sí conozco sobre el desmonte y tala de empresas que están sacando un montón de madera de esos territorios, pero es una cuestión muy difícil, complicada poder abordarla, ¿no? Porque entran, tienen el acceso y autorización también de las autoridades, pagan un monto por cantidad de madera que tienen que sacar, pero es una cuestión muy, sí, delicada para poder abordarla, ¿no? Y la madera por ese territorio es muy, muy buena. Pero sí, gracias. Listo, vamos con la última pregunta, ¿ya? Por favor, después pueden encontrar a Ernesto para hacerle las consultas. Por favor, Muchas corta gracias. la pregunta. Muchas gracias por tu presentación.
Creo que sí es muy triste este tema del mercurio, no solamente en Cejas, Chimanes, Mosetén y todas las poblaciones que están ahí colindantes con el río Beni principalmente y en muchos otros ríos de la Amazonía. Con estos estudios que realizaste de la cantidad de mercurio que ya tienen en el cuerpo estas personas, ¿se puede determinar cuántos años más de vida tienen? Porque esto es algo alarmante y son metales pesados que el cuerpo no los asimila, entonces su nivel de vida baja y no sé si tienes este dato. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Los médicos que llegaron, que nos apoyaron en esta oportunidad, nos dijeron que aproximadamente reducen su límite de vida de 10 a 20 años por el tema de las enfermedades. Y el atenderse de la enfermedad, ¿no es cierto? No solamente ya es necesario la planta medicinal, ¿no? El acceso que ellos tienen, sino salir. Y muchas veces el salir a un centro de salud, que es casi imposible, refiere a que tengan que sanarse de la manera en que puedan o mantenerse algo saludables, pero sí es un comentario que tuvimos. Un dato exacto no lo tengo. Sí, gracias. Ernesto, entonces muchas gracias. Un fuerte aplauso para Gabriel. Araceli Itzel Gómez es investigadora del medio ambiente y género, con formación en ingeniería ambiental y sociología especializada en la temática sobre el agua. Es cofundadora de la cooperativa Visual, escribe, reflexiona, experimenta y crea en torno a procesos anticoloniales, feminismos, ontologías, arte urbano y resistencia contra los extractivismos y violencias. Ella nos trae el trabajo titulado Diálogos entre ciencias, tecnologías y cuerpos de agua en tiempos de crisis. Araceli, bienvenida y tienes la palabra. Hola, gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos, todas y todes. Pues bueno, mi invitación hoy es a que podamos dialogar, ¿no? En cuanto a tecnologías y ciencias en estos tiempos que definitivamente estamos en múltiples crisis. Para esto, esta exposición va a tener 4 partes. La primera estaría relacionada a nuestras intenciones y encuentros con los diversos cuerpos de agua. La segunda, en cuanto a revisiones conceptuales referente al agua. La tercera, pues vamos a caracterizar 2 cuerpos de agua y los cuerpos vivos que con ella conviven. Y finalmente vamos a dialogar y discutir sobre la crianza mutua, las tecnologías, las ciencias y pues los límites y posibilidades de ambas. Para comenzar, me gustaría mucho que podamos remitirnos a nosotros mismos, a nuestros relacionamientos, relacionalidades e interdependencias, y para que éstas sean posibles con pues, todo lo que habitamos y con todo lo que convivimos, es importante pues, volver a uno mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuerpos de agua como si habláramos también de nuestros cuerpos vivos. Les voy a pedir en este momento que donde estén, pues cierren los ojos un momentito y realicen 3 respiraciones profundas. El poder localizarnos en el presente nos va a hacer tomar conciencia de nuestros cuerpos. Para este diálogo, pues les voy a pedir en primer lugar que sientan sus manos, que comiencen a tocar y que sientan la textura. Si tienen sus manos secas, si tienen sus manos húmedas, si tienen tal vez la cara seca o cómo está su cara, sentir su cuero cabelludo, sus orejas tal vez, sus bocas. En La Paz normalmente los labios siempre están rajados, ¿no? A diferencia de otros lugares como tierras bajas. Les voy a pedir que miren sus manos, que miren sus piernas y que comiencen a pues sentirlo, ¿no? De esta manera les voy a pedir que así como ven su cuerpo ahora, retrocedan al pasado
y recuerden de dónde vienen estos cuerpos, ¿no? Nuestro primer encuentro con el cuerpo de agua se da en la etapa de gestación. Pues es el líquido amniótico el que nos permite precisamente desarrollarnos, es el que nos está ayudando a crecer y que también viene de nosotros, ¿no? Viene del cuerpo de nuestras madres. Posibilita nuestra vida, posibilita nuestras interacciones con el medio vivo y es a partir de que también podemos ser y estar. En este ser y estar vamos a hablar de lo que serían nuestras relaciones con el mundo del agua. Yo soy de La Paz, he crecido en La Paz, he nacido en La Paz y mi primer contacto con un cuerpo de agua más grande era con el río Choqueyapo. Para los que están conociendo La Paz, pues muchas partes de este río ya no son visibles, ¿no? Están cubiertas. Sin embargo, en las partes que sí podemos ver, como vemos acá, el cuerpo de agua se ve oscuro, se ve turbio, tiene olores, ¿no? Tiene colores que tal vez no podríamos pensar que son naturales, y sí, no son porque están recibiendo distintos tipos de contaminantes, ¿no? De orden orgánico e inorgánico, definitivamente pues reciben contaminantes de domicilios, de empresas, de industrias. Y pues bueno, esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué pasa cuando observamos estos cuerpos de agua? Lo primero que pasa es preocuparnos, ¿no? Nos preocupamos. ¿Y esto por qué? Porque el agua con la que nos estamos relacionando pareciera enferma, ¿no? Y pensamos, ¿y cuáles son las otras relaciones entonces que tenemos con otros cuerpos de agua? Pues bueno, los cuerpos de agua que en la ciudad nos llegan, o el agua que nos llega a las ciudades, en este caso La Paz, viene de un agua en tiempo de un cautiverio, ¿no? Aguas de represas que después están siendo tratadas con distintos tipos de tratamientos para que podamos consumirlas. Estas aguas nos llegan por cañerías, nos llegan también, digamos, en otros casos por recolección, pero esta agua, pues, que nos llega, viene de un proceso de acumulación en algún lugar. Entonces, pues, ¿cuáles son nuestras relaciones del agua en las ciudades? Pues bueno, pareciera que en las ciudades el agua está reducida a su uso, ¿no? A su funcionalidad. Entonces, ¿para qué nos sirve el agua? Básicamente para o limpiarnos o alimentarnos, o limpiar o producir, ¿no? En el caso de las industrias. Y esta relación de producción o de función es lo que limita nuestra relacionalidad con el agua, ya que la estamos pues orillando a un significado meramente comercial, ¿no? Es en este sentido que pues nace una cierta preocupación también, porque pues bueno, entonces si el agua es netamente una relación en la que mantenemos de funcionalidad, pues ¿cómo entonces estamos llevándonos con ella? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Y cómo está esta agua con la que compartimos, que vivimos, que nos hace ser, ¿no? Y a partir de estas preocupaciones, en verdad que están en contraposición a las cuestiones de hecho, son las otras perspectivas con las que se está planteando las formas de crear la ciencia, ¿no? Y las prácticas científicas. Es en este diálogo, ¿no? Desde las preocupaciones, que desde los significados del agua, que ahora lo estamos viendo como recurso, es que se plantea que el recurso en sí, tanto el recurso agua o el recurso humano en estos términos de crisis y donde claramente hay un sistema que está estructurando estos significados, nos orillan a vernos, ¿no? Como medios dispuestos al uso, a su administración y obviamente no a la explotación. ¿Y esto en qué? En beneficio de unos ciertos actores, ¿no? En este sentido, vamos a comenzar a problematizar un poco lo que sería nuestras relaciones con el agua, cuestionar sistemáticamente los conceptos, los cuales nos están acercando o apartando de ella en cuanto a sus diversidades. Y para eso vamos a tocar algunos conceptos relacionados al agua.
Pues bueno. Perfecto. Es esto, ¿cierto? Pero ¿hacia qué lado es aquí? Pues bueno, vamos a comenzar. El agua es una sustancia compuesta. Ya los estudios del agua refieren hace más de 2300 años, digamos, en términos científicos. Son dos componentes que se tiene de volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Se sabe también que los estados del agua son variantes en relación a la temperatura y a la presión atmosférica. Es en ese sentido que podemos ver también que el agua tiene ciclos en estos mismos términos, puesto a que los cambios de estado del agua, bueno, hay, pues los estados que conocemos normalmente, los que escuchamos son sólido, líquido y gaseoso. Estos tres van a cambiar con relación también a los cambios de temperatura y de presión atmosférica. Estos cambios de agregación del agua pueden comprender diversos procesos. No sé si me pueden dar la siguiente. Sí, dependiendo, digamos, si es una sublimación progresiva, el estado del agua con mayor incremento de temperatura va a transformarse, ¿no?, de lo que sería, por ejemplo, un estado sólido, un estado líquido, o si estamos hablando de una sublimación más bien de orden regresivo, sería una disminución de la temperatura en combinación a la presión atmosférica, lo que daría un cambio, digamos, de lo que sería un gas a lo que sería un estado más líquido. Por otra parte, vemos que estos mismos estados pueden tener relación con el ciclo del agua. El ciclo del agua básicamente es lo mismo, pero llevado a un ámbito más de la Tierra y la atmósfera. Esto quiere decir que, por ejemplo, con el sol va a hacer que el agua superficial, en este caso, vaya evaporándose. Esta agua que se evapora va a viajar hacia las nubes, lo que en la concentración y también con la relación de la temperatura y la presión van a generar las lluvias. Estas lluvias van a caer en precipitación hacia ya sea el mismo cuerpo de agua o hacia la superficie, que en este caso podemos encontrar una montaña como las que tenemos nosotros, y por cuestiones de escorrentía esta agua se va a filtrar hacia cuerpos de agua subterráneo o se quedan en la superficie y estas se van a contactar hacia cuerpos de agua más grandes, ¿no?, como lo que podría ser un océano, un río o un lago. Y finalmente se van a encontrar en cuerpos de agua mayores, ¿no? Por otra parte, el balance hídrico, pues el balance hídrico básicamente consiste en toda la cantidad de agua que se va a desplazar en un año, considerando todas estas características, ¿no?, en un medio determinado. Sí, la siguiente. Tenemos tres conceptos más asociados que pues estos son más en materia de gestión del agua. El primero sería la cuenca hidrográfica, que pues básicamente es una unidad territorial, ¿no?, donde discurren todas estas aguas y ríos hacia un único punto de descarga, que suele ser pues un río, un lago o un océano. Luego vamos a tener los recursos hídricos, que pues según la Organización Meteorológica Mundial es el agua disponible o potencialmente disponible en cantidad y calidad suficiente en un lugar y en un periodo de tiempo dados, apropiada para satisfacer una demanda identificable. Y el agua potable, como pues ya habíamos hablado cuál es nuestra relación con el agua, la mayor parte del agua que en La Paz se consume en las viviendas es agua potable, ¿no? Que quiere decir, de acuerdo a la normativa boliviana 512, que es aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas se considera aptas para el consumo humano. En este sentido,
El agua potable, por ejemplo, tiene un proceso, ¿no? Hasta llegar a nosotros, pasa por un cierto tratamiento y para esto la entrada del agua se mide en estas características para que en sus límites permisibles tenga, digamos, estos mínimos aceptables para nuestro consumo. Siguiente. Es entonces donde vamos a cuestionarnos, ¿no? Si no estamos hablando de agua potable en algunos espacios y territorios que habitan y consumen el agua que está conviviendo junto a ellos, ¿cómo están estos cuerpos de agua? ¿Cómo están nuestros cuerpos? Vamos a tomar dos espacios que bajo las definiciones que hemos visto de gestión del agua serían consideradas como cuencas hidrográficas. La primera está relacionada a los pueblos urus y la segunda a los pueblos huenayén. La primera sería la cuenca, bueno, eso voy a desarrollar a continuación, pero si es que estamos pensando críticamente como lo habíamos hablado en el inicio, y si es que volvemos a nuestros cuerpos territorios, pensar en solo cuenca hidrográfica como en meros sentidos de gestión de recursos sería un poco limitante porque también considerando estos tiempos de crisis, estas dos comunidades bajo las afectaciones fuertes que tienen su medio de vida, como lo vamos a ver a continuación, es un poco limitante verlo en un aspecto de cuencas, puesto a que muchos de estos habitantes han sufrido procesos de migración, en algunos casos forzada por el deterioro de su medio de vida. Entonces, vamos a plantear un concepto que ya lo está trabajando una colega en primer lugar, que podría ser muy interesante en términos de conceptualizar y poder comprender estas realidades complejas que son las entidades socioterritoriales, ¿no? Y estas comprenden también un espacio, ¿no?, que considera una vinculación e interdependencia entre los seres vivos, ¿no?, que habitan un territorio, pero en una temporalidad y una territorialidad en movimiento. Y por otra parte, pues bueno, ya que estamos hablando de una interrelación de seres, también está que sería la trama de vida, este tejido de vida, que básicamente pues nos habla de estos espacios donde existen estas interrelacionalidades e interdependencias en un medio de vida, ¿no?, en distintas temporalidades. Este concepto pues nos va a llevar también a poder no solo hablar de especies, digamos, que vemos, sino también aquellas que no vemos, ¿no? En este sentido, la primera caracterización del cuerpo sería la cuenca endorreica del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popo y el salar de Coipasa. Como vemos en la imagen, este espacio, pues bueno, este es solo concebido en Bolivia, ya que la cuenca en general es compartida con el Perú en cuanto a Puno y Tacna, y Chile con Arica y Parinacota. En Bolivia la extensión representaría más o menos un 13% de la superficie total del territorio, lo que nos dice que sí es considerable, ¿no? Y pues en 1992 para su gestión Bolivia y Perú han creado una entidad que es la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popo y salar de Coipasa. Sus siglas son ATL y esto ha sido, su creación ha sido súper importante, puesto que esta cuenca determina muchos espacios de vida en ambos territorios, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que sería la cuenca del río Pilcomayo. Pues existe desde 1995 la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo, ya que esta viene a partir del acuerdo entre tres países, Argentina, Paraguay y Bolivia. En el lado boliviano, como vemos en este mapa, pues se encuentra en el sur del país y representa una extensión, bueno, su superficie representa un 10,3% de la superficie del territorio nacional, por lo que es parecido a la cuenca anterior en cuanto a superficie.
Y pues sus principales ríos son el Pilcomayo, el Pilay, el Tumusla y el San Juan del Oro. El río Pilcomayo, como podemos ver en la parte boliviana, se relaciona, pues bueno, tiene sus orígenes, sus cuencas de orígenes en la franja este de Potosí, en el oeste de Chuquisaca y pues en la parte mitad media de Tarija. En relación a específicamente estos territorios, hacer un análisis general de las cuencas y de todas las comunidades que allí habitan implicaría una investigación mucho más grande y necesaria, puesto al estado en el que se encuentran estas cuencas. Sin embargo, vamos a puntualizar en dos ejes relacionales. Uno va a ser orientado a la parte del Pilcomayo, específicamente en Villamontes, y el segundo, pues al lago Popó, que está relacionado con las comunidades urus que ahí todavía habitan, ¿no? Vamos a recurrirnos entonces a lo que serían las relacionalidades de estos dos pueblos con relación a sus cuerpos de agua. ¿Cuál es la relación entre estos dos pueblos que habitan, al parecer, ¿no? estos territorios tan diferentes, con características ecosistémicas distintas, pero en sus prácticas son netamente comunes, ¿no? Ya recurriéndonos en principio a sus mitos fundacionales, tanto de comunidades como de cuerpos de agua, hay una relacionalidad fuerte entre el devenir de ambos, ¿no? Ambos pueblos que venían siendo en parte de constantes procesos migratorios acompañando cuerpos de agua, deviniendo en ellos también en algunos, se habla, ¿no? De esta capacidad de los humanos de transformarse en animales y viceversa. También su relación con los cuerpos sagrados, lo sagrado y lo ritual que está muy presente todavía en las prácticas y las memorias, ¿no? De cómo se podía vivir y lo que se ha permitido a estos pueblos. Si bien los pueblos Huenaye al inicio eran cazadores, después de que el ser sagrado les haya posibilitado su acceso al agua del Pilcomayo, estos se han vuelto pescadores. Este es un hábito que se mantiene todavía hasta ahora, y en el caso de los urus, que se han caracterizado por ser seres del agua, ahora pues bueno, eran pescadores, ahora no lo son, claramente su cuerpo de agua el 2015 ha desaparecido, ¿no? Había la sequía, como ustedes saben, y a la actualidad, pues el cuerpo de agua no supera los 40 centímetros de la parte más profunda, ¿no? Del lago. Entonces es una pena ver cómo este medio se ha eliminado totalmente, ¿no? Entonces ahí es importante viajar un poco y pensar estas relacionalidades en un tiempo pasado presente para comprender cómo están estos cuerpos de agua, ¿no? Sí. La minería. La minería nos va a mostrar que, pues, a pesar de los múltiples derrames desde sus inicios coloniales, las dos coincidencias de estas entidades radican en que ambos han sido fuertemente afectados por la histórica actividad minera. En el río Pilcomayo pues se ha declarado constante crisis por el descenso de los cuerpos de agua y precisamente por la contaminación en los pescados. La relacionalidad que vemos en esta ecuación de los metales totales, metales disueltos y metales suspendidos nos va a permitir ver que, sobre todo en relación a los metales disueltos, existe una alta digamos, el alto peligro, ya que los metales disueltos viajan como iones y interactúan con el medio vivo. Esto quiere decir que cualquier cuerpo de agua que sea alimentado por este va a poder transmitirlo, incluso humanos, peces y cuerpos de agua más pequeños. En cuanto a los análisis que se han encontrado de 4 metales pesados, no vamos a ir mucho más profundo, el boro, el siguiente por favor, el cromo, el siguiente, el mercurio y el arsénico. Como vamos a poder ver, el arsénico,
pues todos en esto en su mayoría están sobrepasando los límites permisibles tanto de la normativa boliviana como lo que sería la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con estos metales pesados que han sido encontrados en esta parte de Villamontes? Pues bueno, lo que nos indica claramente es que existe una calidad del agua que, pues bueno, en cuanto a contaminantes se requiere, está contaminada con un alto estado de gravedad, ¿no? Por lo que implican los distintos contaminantes en el medio. En relación a los pueblos urus, pues como ya hemos dicho, como resultado de estos procesos se puede evidenciar procesos de desertificación. Esto al mirar los suelos, como vemos en la imagen, a pesar de que estos escolares estaban en un medio donde antes había agua, ahora el agua no existe. Y lo que vemos en la salinización, pues bueno, la salinización del agua es un indicador, ¿no?, de este proceso de desertificación. Entonces, ambos cuerpos de agua y ambos espacios que están siendo habitados por distintos tipos de seres se ven afectados por esta actividad, ¿no? Y esto, ¿qué nos transmite, ¿no? Tanto la situación grave del estado de la cuenca del Pilcomayo, evidenciada en estas partes, donde también los pueblos se manifiestan en emergencia, y los pueblos urus a su vez, con el estado crítico que tienen de agua, nos hace pensar, pues bueno, ¿cuál es el rol de la ciencia y la tecnología en estas condiciones? ¿Qué se está haciendo? ¿Quiénes son los sujetos que están haciendo ciencia? ¿Cuáles son, ¿no?, las tecnologías que se producen? Ha habido varias discusiones en las mesas anteriores con relaciones a cómo se pueden tratar los cuerpos de agua a partir de plantas de tratamientos de agua. Y sí, pueden ser opciones inmediatas a un problema que claramente está siendo terrible para los pueblos que ahí habitan, pero claramente las tecnologías que nos llegan son limitadas. Existen procesos que pueden hacer más bien que los metales sean bioacumulados, y después, ¿qué hacemos con esto si se utilizan plantas de tratamiento, por ejemplo, con bases biológicas, ¿no?, bioquímicas? Entonces, vale la pena interpelar, ¿no?, a estas formas tecnológicas que ofrecen también soluciones inmediatas a problemas que tienen cuestionamientos más profundos. En este sentido, ¿no?, si estamos claramente sacando materias primas que sostienen la tecnología, como la de nuestros teléfonos, en un contexto donde se sabe que la tecnología está siendo producida con un tiempo de vida corto, ¿realmente es racional ponerle soluciones de estas características a problemas que tienen un orden más grande? Por otra parte, cuestionando a los sujetos que hacen ciencia, ¿no? Existen legitimaciones de quiénes son los seres, y estas legitimaciones son diversas, ¿no?, ya sean recursos de producción académica, financiamientos, papers que se puedan producir o artículos. Vale la pena pensar también en nuestros territorios, no se hace o no se hizo ciencia. Y claramente están los pueblos quienes experimentaban a cielo abierto ciencias y tecnologías posibles para más bien reforzar y contribuir al medio vivo. Es entonces donde podría hablarse tal vez de una crianza, ¿no?, del aportar y del cuidar mutuamente o cuidarnos mutuamente a partir de las herramientas que podemos estar generando, ¿no?, más allá de una aplicación inmediata a las respuestas y a los problemas que se dan, ¿no?, que son de un orden de data más larga. Por otra parte, también está esta invitación a reflexionar y volver a nosotros de nuevo, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo territorio, para pensar cómo en las ciudades también estamos criando al agua, ¿no? Cómo estamos devolviendo, cómo estamos creando o incorporando tecnologías a nuestras vidas, ¿no? Cómo estamos relacionándonos con nuestra malla de vida, que es amplia, y cómo también la estamos o nos estamos dejando criar, ¿no? Y básicamente es una invitación y una provocación a replantearnos el tema de recursos y gestión, ¿no? Porque estos temas, si bien están ayudándonos a organizar también posibilidades, también están limitando, ¿no?, esta garantía de que la vida se va a seguir desarrollando, y más aún en estos tiempos de crisis que demandan también que tengamos perspectivas
perspectivas mucho más amplias y que podamos hacer vinculaciones mucho más inesperadas, ¿no? Con objetos, con otros seres, con otros organismos de diversos índoles, ¿no? Que también pueden ser estas orientaciones de la ciencia, ¿no? Cambiar estos sujetos de hecho a los problemas, ¿no? A los problemas y a los sujetos de preocupación. Muchas gracias. Araceli, muchas gracias por tu exposición y bueno, estamos invitados a hacer una pregunta. Dos allá y una. Dos aquí. Bueno, muy buenos días, felicidades por el trabajo, por la exposición también. ¿Cómo tú crees que la ciencia está generando o cuál es el papel que la ciencia está asumiendo y más allá de la ciencia, los científicos frente a esta crisis y frente a las diferentes visiones respecto al agua y cómo se está tratando? ¿Realmente la respuesta está siendo efectiva o no? Sí, Araceli. Gracias por la pregunta. Creo que para aquellos que realizan ciencia se dan cuenta que es muy complejo tener en primero recursos, ¿no? Porque esa es una de las peleas más grandes para poder experimentar. Creo que mientras tengamos una academia donde los individualismos sean los primordiales, eso vale decir que estoy obstaculizando el proceso de mi compañero porque él está obteniendo un cierto tipo de recurso que yo quisiera, o tenemos monopolios, digamos, en la producción académica, o quién publica y quién no, estamos poniéndonos nosotros mismos las trabas en el área científica para poder producir respuestas concretas, ¿no? Entonces acá la idea sería más bien discutir y problematizar los sentidos individuales de producción científica y apostar a sentidos más amplios donde se puedan interrelacionar diversas ciencias que puedan tal vez aterrizarse en laboratorios abiertos, ¿no? Porque los laboratorios, a pesar de que se ven como ideas abstractas cuando tenemos los imaginarios principalmente occidentales de lo que podría ser la experimentación, pues se pueden fácilmente aterrizar a prácticas concretas, a materialidades que existen y precisamente a la creación de independencias, ¿no? Que los saberes que tengamos puedan difundirse sin necesidad de estar correspondidos a estas lógicas individuales de creación, donde los recursos básicamente se están drenando y las respuestas terminan siendo pues totalmente alejadas a los verdaderos problemas que encontramos en nuestros medios vivos. Aquí, por favor. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Será que entonces en tu estudio de visión que has hecho, has visto que es diferente por diferente paradigma que vive este pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué sugerirías tú o qué tecnología has visto que se podría tal vez aplicar para poder hacer el manejo correcto del agua? Puede purificarlo, puede manejarlo, porque decías que con organismos biológicos también es mucho, o sea, muchas ideas son de afuera, ¿no? O sea, tecnología extranjera. Entonces, ¿qué habría que cambiar? ¿Qué propondrías tú o qué propondrían, digamos, tu equipo de investigación o con otros investigadores, si has leído algo al respecto, que se adapta a nosotros, no nosotros a adaptarnos, ¿no? a las tecnologías de afuera, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, con relación a las tecnologías, ¿no? Ahí va el orden de las cuestiones que vamos a tratar. En primer lugar, por ejemplo, hablar de la contaminación histórica de las minas nos llevaría a pensar cómo tratamos los diques, ¿no? De las colas de mina, y eso es un tratamiento sumamente complejo, ¿no? Pero a pesar de eso, esta misma agua se está filtrando hacia estos medios. Consumimos agua que tiene metales pesados, consumimos agua que tiene desechos y residuos que no vamos a poderlos purificar simplemente, digamos, con un material biológico, ¿no? Bueno, se hablaba mucho tiempo del carbón activado, pero una cuestión es la absorción del material, ¿no? La posibilidad de acumular y qué se hace con este cúmulo, ¿no? Entonces siempre vienen más preguntas. Creo que para esto pensar en posibilidades concretas, no sé, desde la ciudad, desde los medios que habitamos para la gente urbana, por ejemplo, pensar he visto en varias casas que se
se toman mecanismos de filtros, ¿no? Y no sé si se han puesto a analizar el agua que tiene relación con ustedes, a veces se siente como dura, ¿no? Le ponen mucho cloro o cal y luego se sienta en la piel. Entonces, pensar cómo esta agua que nos llega podemos, digamos, incluso a pesar de que está tratada, cómo realmente está esta, sería pensar en términos un poco más grandes, ¿no? Las soluciones, creo, inmediatas no existen si no hubiera una experimentación dentro de nuestros propios espacios de vida. Esto viene a decir, hay distintos filtros que se pueden construir. Pero ¿qué pasa con filtros naturales, por ejemplo? ¿Cómo estamos distribuyendo el agua en nuestros espacios? Creo que cuando pensamos en las plantas que habitan con nosotras, son medios también muy importantes que nos permitirían tener un proceso de uso más racional del agua, ¿no? O sea, en primer lugar, pensar nuestras casas como nuestro primer sistema, digamos, vivo, sería una cuestión importante para ver cómo está circulando esta misma agua en nuestro medio vivo, que serían nuestras propias casas. Y cómo estamos nosotros alimentando a esto, ¿no? O sea, vale decir, si tenemos un sistema donde cocinamos en casa, no todos comen afuera y cocinamos obviamente, ¿qué es lo que está pasando con nuestro detergente, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos pensando que por tener más espuma el detergente es mejor y no es así, ¿no? Los tensoactivos que generan los detergentes son altamente nocivos para el medio de vida. Entonces esa ya sería una primera cuestionante, ¿no? ¿Con qué estamos lavando? ¿Qué estamos devolviendo esa agua? La segunda, nuestros cuerpos, pues bueno, se enferman, ¿no? Y pensar en los cuerpos que estamos en interrelaciones, pensar para las personas que consumen carne, por ejemplo, consumen pollo, consumen carne de res, pues bueno, la carne de pollo, a pesar de, bueno, depende del lugar de donde provienen, normalmente provienen de estos lugares donde están en hacinamiento, se les dan mucho antibiótico. Y luego pensamos en los antibióticos, ¿no? Como temas generales y las resistencias que tienen nuestros cuerpos con estos, devienen también de nuestro consumo de pollo con antibióticos y de nuestra propia negligencia al automedicarnos con antibióticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agua que estamos devolviendo, ¿no? que va a salir de nosotros, va a tener también una carga de este tipo de contaminantes. Entonces los órdenes son diversos y las exploraciones serían diversas para ver cómo distintos tipos de agua, cómo estos mismos digamos, cuerpos que podemos devolver o que podemos consumir están en constante circulación. Y esto nos remite a la pregunta que hacías, ¿no? En relación a los pueblos, pues bueno, los pueblos experimentan también y observan constantemente. Entonces creo que lo más básico sería comenzar a observar y analizar nuestras propias pautas y comportamientos y hacernos nosotros nuestros mismos ciclos de agua, ¿no? Pensar cómo nuestra ciclicidad de agua está, qué estamos devolviendo y cómo está ingresando el agua a nosotros. Entonces ahí podría partir una serie de elementos con la que podríamos relacionarnos y devolver mejor o tener una mejor relación para estar ambos, digamos, sanos, ¿no? Bueno, pues Araceli, muchas gracias por tu posición.